Una decisión cambió nuestras vidas por completo. Aunque es un reto diario, no cambiaríamos esta realidad por nada del mundo. En este espacio compartimos experiencias, historias y anécdotas que nos han pasado como mamás primerizas. Aquí reconocemos y abrazamos todas las formas de maternidad. Bienvenidos a Criando sin Manual, el podcast. Hola, bienvenidas a todas las mamás que nos acompañan hoy en este primer episodio. Estamos muy emocionadas de estar acá. Bueno, a todas las mamás y a todas las personas que también se están conectando con nosotras a través de este podcast que empieza hoy. Hoy empieza todo, empieza nuestra aventura, Marce. Así es. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento muy ilusionada, me siento muy nerviosa, pero me siento muy feliz de que por fin estamos dando inicio a nuestro podcast. Sí, y bueno, Marce dice por fin porque llevamos planeando esto desde marzo. Queremos darles un espacio muy especial en el que conectemos, en el que escuchemos historias, en el que nos acompañemos como mamás. Y justamente por eso hemos pues creado este espacio, pero ya tú nos vas a contar de dónde sale la idea, cómo surge, pero hemos creado este espacio para acompañar a todas esas mamás que nos están viendo, escuchando. Entonces, Marce, para no darle más preámbulo al asunto, cuéntanos de dónde sale la idea de hacer un podcast para mamás. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo nació esa idea. Inicialmente, cuando yo te conocí, me sentí súper identificada con muchas cosas, porque yo estaba manejando mi maternidad muy sola, ¿cierto? Y cuando yo te conocí, hice clic inmediatamente porque pude ver o pude hablar contigo muchas cosas que estábamos pasando igual. Aunque llevando nuestra maternidad en ciertas cosas muy diferentes, pudimos como compaginar con ciertas otras cosas. Y como nuestras hijas no se llevan tanta edad, o sea, solo un mes entonces exacto. como que, exacto, entonces como que, por ejemplo, ay, mi hija todavía no se da la vuelta por esto y por eso, entonces tú me dices, ay, no, Sarita se demoró por esto y por esto, hacer estos ejercicios, no sé qué, o sea, como que pudimos ir conectando el desarrollo de nuestras hijas, el hecho de reunirnos y que ellas pudieran jugar. Para mí ver a Sammy jugando con otra niña de su edad era lo más hermoso y precioso, verlas cómo se miraban, cómo se buscaban, cómo intentaban llegar la una a la otra, cómo podían jugar. Entonces eso para mí fue un clic maravilloso. Y también hubo muchas cosas que yo te pude contar, cosas que me pasaban, cosas que yo sentía, y que tú me decías, Marce, yo he pasado por lo mismo, Marce, yo me siento igual, o sea, como yo poder desahogarme contigo en cosas que sentía, ¿sí? Y tú me las validabas, o sea, como que la validación de todas esas emociones, y yo poder decir, pues pucha, yo le puedo contar a Vani lo que sea, que ella me va a recibir, o sea, ella me va a apoyar y me va a contar también sus cosas. Y hay solamente una interrupción pequeñita, y Sí. eso es algo súper importante, porque ahí es donde incluso las amistades se transforman cuando uno es mamá. Total. Porque eso que tú dices es muy cierto. Cuando yo siento algo como mamá, un miedo, me siento perdida en alguna cosa, o bueno, la emoción que esté pasando por ese momento, que lo que sea que me está pasando, yo prefiero 1000 veces, tengo más confianza en contarle a mis amigas, a esas amigas mamás, que yo sé que me van a entender desde la empatía. Y no de pronto a una amiga que está viviendo otro momento de su vida, que no tiene hijos, o que de pronto sus prioridades son diferentes, que seguramente lo va a entender de otra manera. Y me ha pasado que yo hablo contigo cosas, porque hemos hablado cosas muy personales de la maternidad o de lo que nos pasa con nuestras parejas, bueno, todo. Y es sentir esa voz de empatía, esa voz de a mí también me pasa. Y eso es muy lindo, de verdad, poder lograr como esa comunidad. Así sea con una amiga. Exacto. La comunidad no es en la red de apoyo no necesitan ser 20 personas. Con unas personas que uno tenga, pero que estén ahí de verdad para ti, esa es tu red de apoyo. Exacto. Y es más que suficiente. Entonces, que he optado, y es como el consejo que también, o ese tip que también le podemos dar a las mamás, es tienes que saber con quién hablar, con quién compartir esos temas emocionales que te pasan como mamá, para evitar que de pronto incluso te juzguen o te hagan sentir peor de lo que ya te sientes, si es algo incómodo. Bueno, entonces eso fue como lo inicial, o sea, primero como el clic y saber que yo podía contar con alguien y podía contarle a alguien lo que yo estaba sintiendo, y que esa persona me recibiera así.
como con esos brazos abiertos y me dijera, Marce, yo también, Marce, tranquila, yo he pasado por lo mismo, o sea, como esa, no sé, como esa mano amiga, como ese clic que uno necesitaba hacer para poder desahogarse, porque a veces la pareja tampoco entiende, porque no vive lo mismo la mamá que el papá. Hay muchas cosas que nosotras vivimos que ellos no pueden entender y nunca van a poder entender, por más de que uno les explique y demás. Entonces, tener esa mamá amiga, fundamental. Sí, entonces, eso es lo primero. Luego, tú te fuiste para Colombia durante un montón de tiempo. Casi 3 meses. Y yo, cuando Vani se fue, yo sentí una tristeza que ustedes no se pueden imaginar. Tú no te puedes imaginar porque obviamente pues yo estaba sola. Sí. Entonces cuando tú te fuiste fue como de verdad mucha soledad. Yo dije, bueno, me toca inventarme qué hacer con mi hija, a dónde ir, a dónde salir. Traté con otras personas de salir y eso, pero no fue lo mismo. Sí. Entonces como, digamos que duré 3 meses sola y tratar como de vivir. Y fue sola porque los papás de Diego se fueron. Me tocó, digamos, reinventarme en mi soledad. Entonces, en esos momentos de soledad, yo dije, oye, ¿por qué no hacemos un podcast con Vani? ¿Por qué no hacemos un podcast juntas donde podamos compartir todas esas cosas que vivimos, sentimos, por las que hemos pasado? Porque qué bonito es poder ayudar a otras mamás. Por ejemplo, yo en ese momento necesitaba ayuda, yo necesitaba como con quién desahogarme. Entonces como que pensé, sería muy chévere hacer contigo un podcast donde podamos compartir todas esas experiencias y aparte de eso, documentar nuestra maternidad. Sí. O sea, me parece bonito como plasmar en nuestro podcast todo lo que hemos vivido, lo que nos falta por vivir y que algún día nuestras hijas vean eso y nosotros también. Por eso nació Teanos y Manuel. Y luego pues yo te conté y tú me diste la maravillosa de respuesta. Una vez sí. Pero bueno, con lo del podcast yo sí te dije de una sí, porque además, bueno, también lo hemos hablado y me encanta que este podcast tenga un objetivo noble, ¿sí? El objetivo de nosotras no es, que nos vean en YouTube, vamos a ser famosas. Nada de eso, no. Nada de eso, porque de hecho, pues, de profesión yo soy comunicadora social y periodista. Y antes de meterme a todo el mundo del marketing, yo también estuve como en el tema de televisión y medios. Okay. Pero yo no fui a la que salía, o sea, a mí no me gustaba. Y fui directora de comunicaciones en una universidad. Lo haces muy bien, Vani. Linda, gracias. Pero como este podcast, de verdad, el objetivo es un objetivo, como yo siempre lo he hecho, un objetivo noble. Y es acompañar, así sea una mamá, ¿cierto? Una mamá, Nico, así Nico nos está viendo por aquí, que es nuestra otra amiga. Sí. Así sea una mamá, 2 mamás que podamos acompañar, que ellas puedan escuchar este espacio, que no sé, estén cocinándole a sus bebés, haciendo el tetero, lo que sea que estén haciendo en la casa, se pongan el audífono y empiecen a escuchar esto y digan, sí, a mí me pasa, yo me identifico, sí sentí eso, sí lo viví, eso ya lo logramos. ¿Cierto? Sí, ese objetivo de conectar con las demás mamás y acompañarlas, porque este proceso de ser mamás puede ser solitario, puede ser muy solitario, incluso nosotras que contamos con la gran fortuna de tener unos excelentes esposos, excelentes papás, compañeros. De acuerdo. Y aún así uno siente la soledad. Sí. ¿Por qué? Porque es cierto lo que tú dices, nadie te entiende tan bien como otra mamá que está pasando por lo mismo. Ni siquiera otra mamá que fue mamá hace 15 años, porque me pasa con mis hermanas, ellas fueron mamá hace 15, 18, 21 años, ellas vieron algo completamente diferente en ese momento, pero si en este momento yo a ti te cuento algo que me está pasando, nos identificamos completamente. Entonces eso es clave y me encanta que se haya creado este espacio, me encanta que ese sea el objetivo y bueno, esperamos de verdad que las personas que nos escuchen, que nos vean, sientan que el objetivo se está logrando y que si logramos pues conectar con esas historias que vamos a contar aquí. Exacto, que digan, a mí también me pasó, yo también lo viví, qué chévere saber, por ejemplo, una historia X de cosas que nos han pasado diferentes a las dos y digan, a mí también me pasó lo mismo, yo creí que a nadie le había pasado, porque eso también pasa mucho, que creemos que solo nos pasa a nosotras, pues no, también le puede pasar a otra mamá y eso es lo chévere de poderte ver reflejada. Porque nos han pasado muchas cosas, o sea, muchas cosas como locas. Sí. O sea, cosas que uno diría, yo creo que soy la única. Sí. Y no, resulta que no. Hay otras mamás allá afuera
que también vivieron lo mismo. Entonces Exacto. todas esas cosas les vamos a contar. Marce, cuéntanos un poco de ti, quién eres y cómo eres tú como mamá. Mi nombre es Marcela Euse, soy contadora de profesión de Colombia, viviendo en Australia. Soy una mamá que trabaja 4 días a la semana, una mamá que está muy pendiente de su hija de todas formas. Somos en mi grupo, en mi núcleo familiar somos solamente 3, mi esposo, yo y mi hija. Soy una mamá que alimenta a su hija con fórmula, pues ya ella está avanzada en edad, tiene 18 meses. Pues obviamente ya se le da otro tipo de alimentación, pero fui una mamá fórmula desde que empezó mi camino como mamá. Soy una mamá que está tratando de aplicar una crianza consciente. ¿Qué significa eso? Significa que trato de validar las emociones de mi hija en todo momento, antes de, digamos, utilizar la crianza tradicional, donde simplemente se reprimen las emociones. Entonces esa es la crianza que decidimos aplicar mi esposo y yo. Soy una mamá que confía mucho en su intuición. Desde el primer momento lo hago. Pienso que a medida que, o sea, cuando tuve a mi hija empecé a sentir como eso, esa intuición, como que empezó a nacer, no sé si nace o ya llega con uno cuando uno tiene el bebé, no sé, pero sentí que empecé a usar mucho mi intuición, como que habían cosas que me decían y yo decía como que esto no conecta conmigo. Entonces como que yo sentía otra cosa y bueno, creo que eso es la intuición. Soy una persona también que me gusta investigar, soy una mamá que le gusta investigar cada etapa de mi hija y como analizar cada etapa, o sea, qué es lo que se espera, pero al final termino usando siempre mi intuición, o sea, lo que resuene conmigo es lo que hago. Soy una mamá también que implementó rutinas desde el primer momento, desde que empezó mi maternidad, como que tenía la necesidad de establecer rutinas tanto para la sanidad mía, mi sanidad mental, como la sanidad mental de mi hija, porque sentí que ella también necesitaba rutinas. Entonces desde el primer momento soy una mamá rutinas y me ha funcionado muy bien hasta el momento. Sigo aplicando mucho mis rutinas y siento que eso me ha salvado mucho mi maternidad. Qué interesante todo eso que nos cuentas, Marce. Nosotras siempre hablamos de esas cosas en las que nos parecemos tanto como mamás, pero también en las que somos tan diferentes y eso me encanta y por eso yo pienso que es tan chévere este espacio porque vamos a poder ver cómo desde las diferencias como que tenemos como mamás nos hemos entendido también igual y cómo nuestras podemos ver pues toda la evolución que han tenido nuestras hijas desde los diferentes métodos que usamos, que es algo muy bonito. Bueno, yo también me presento. Por favor, Vani, preséntate, por favor. Mi nombre es Luz Albany Oliveros, me conocen como Vani. Yo hice una maestría en marketing y en este momento soy mamá a tiempo completo. Ese es el rol más importante, el mejor rol que he tenido en mi vida es este de ser mamá. Mamá de Sarita. Sarita tiene 17 meses en el momento y la idea es quedarme con ella hasta que tenga 2 años antes de que vaya al jardín. Y como mamá, pues yo soy mamá leche materna. Exclusiva desde siempre de leche materna. Aquí tenemos un banco de leche materna. Un banco de leche, ya no hay tanta como antes, pero sí, pues se dieron las cosas para que fuéramos leche materna exclusiva y afortunadamente, gracias a Dios, porque no es un proceso fácil, después hablaremos un poco de ese tema, pero bueno, así estamos con Sarita. Soy el tipo de mamá que se inventa juegos, se inventa canciones, que tiene sueño todo el día, pero yo pues con mi café estoy jugando con mi hija, cantándole. También tenemos rutinas. No soy tan estricta con algunas cosas, pero sí me parece muy importante, en eso nos parecemos nosotras, muy importante el tema de las rutinas con los bebés. Correcto. Definitivamente yo siento que pues amo a mis papás, los amo mucho a mi mamá, pero siento que eso nos faltó a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos faltó un poco como esa rutina. Y de hecho en este momento, y lo hablamos con Cristian, mi esposo, en muchos momentos nos cuesta ser disciplinados y lo atribuimos a que nos faltaron rutinas. Entonces posiblemente sí sea eso. Y la verdad sí siento que eso ayuda bastante, no solo a uno como mamá, como a uno como papá en su día a día, pero también a ellas, a las niñas, a los bebés, para que ellos también sepan qué va a pasar. Exacto. Entonces, súper importante. Es muy importante por eso que acabas de decir. O sea, porque están predispuestos a que más tarde toca esto, más tarde toca lo otro, y ellos se acostumbran a eso, entonces ya lo esperan. Ya lo esperan y eso hace que todo fluya mejor. Exacto. Entonces, a todas bienvenidas, estas somos nosotras y aquí empieza nuestra aventura del podcast. Bueno, Vani, entrando en materia,
de cómo empezó nuestra aventura, cuéntame cómo tomaste la decisión de ser mamá. Voy a tratar de no extenderme porque es una historia larga. No, mentiras. Sí. Bueno, realmente mi esposo se llama Cristian. Sí. Nosotros nos casamos en el 2017. Imagínate, llevamos desde el 2013, si no estoy mal, 2013 saliendo. O sea, llevamos a cumplir para el 2024, que fue cuando nació Sarita. Llevamos a cumplir 7 años de casados. Ya llevamos un buen tiempo juntos de casados y pues claro, ya era como ese anhelo ya como de bueno, ustedes llevan ya tiempo casados, sí, pero siempre había algo. Entonces siempre era que el trabajo, que los proyectos, que una cosa, que la otra. Sí. Los dos siempre quisimos, lo hablamos desde antes de incluso de casarnos. Desde el principio. Okay. Desde el principio, desde que éramos novios. Para mí era muy importante formar una familia, casarme. O sea, en eso yo soy muy tradicional. Entonces para mí era importante casarme, tener hijos dentro del matrimonio. Y por eso cuando conocí a Cristian, una de las cosas cuando ya como que las cosas empezaron a ir en serio fue ese tema. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué ves en tu futuro? Y llegamos a la conclusión que los dos queríamos tener hijos. Yo siempre, Marce, siempre, toda mi vida me vi, no toda mi vida, pero desde muy pequeña supe que quería ser mamá. Yo tengo 6 sobrinos en total y yo siempre jugaba a ser la nani de todos mis sobrinos, a ser la niñera, yo los cuidaba a todos, aprendí a cambiar pañales desde muy chiquita con ellos, a darles tetero, todo. Ay, y a mí eso me encantaba, jugar con ellos. Yo me veía en ese rol realmente, pero siempre por mis proyectos personales, por el tema de estudiar, de viajar, de lo que sea, siempre lo aplazamos. Y con Cristian siempre lo íbamos aplazando hasta que cumplí 35 años. Y yo dije, no más, ya no puedo aplazar más el tema de la maternidad. Tú sabes que es la realidad para nosotras como mujeres, el tiempo se nos acaba. Lo bueno es que ahorita yo he visto muchas mamás que a los 40, incluso 42 años, muchas mujeres que están pudiendo ser mamás primerizas, que eso es increíble, es muy lindo, porque pues a muchas nos pasa eso, que posponemos esto de ser mamás con el anhelo de ser mamás, claro, pero lo tenemos que posponer hasta pues cierta edad. Al final, cuando cumplí los 35, le dije a Cris, bueno, vamos a ser papás. Okay. Yo estaba haciendo la maestría, no era el momento tampoco, si nos ponemos a pensar en términos prácticos, porque uno siempre piensa en eso, ¿no? Carro, casa y beca antes de ser papás. No estábamos en el mejor momento para hacerlo, pero dijimos, bueno, tenemos un matrimonio estable, como pareja somos muy estables, nos entendemos muy bien, hemos pasado momentos duros, difíciles y los hemos superado muy bien, económicamente nos entendemos bien, o sea, todos esos factores como que influyen incluso más que tener un super carro, un super apartamento. Estaban organizados, estaban sincronizados. Y sobre todo emocionalmente hablando. Sí. Los dos somos profesionales, los dos hemos trabajado, hemos viajado, hemos hecho cosas, pero emocionalmente como pareja estábamos listos, entre comillas, porque uno nunca está listo, pero nunca está listo. Sentía que era el momento. Y yo me sentía muy tranquila de, si quedo embarazada de Cristian, yo sé que él va a ser un excelente papá, va a ser un excelente compañero en ese proceso. Sí. Y finalmente dijimos, listo, este año termino la maestría la terminaba en diciembre del 2023, me graduaba en junio de 2024, en noviembre viajamos a New Zealand a conocer New Zealand, era el concierto de Coldplay y ahí nos embarazamos. Ese era nuestro proyecto. Oh my God. Y resulta que se nos adelantó Sarita un poquito. No. Yo quedé embarazada en marzo, me enteré en abril. Claro, nos cogió un poquito de sorpresa en abril cuando supe la noticia, pero fue la mejor noticia de la vida, que eso también lo vamos a hablar después en el siguiente capítulo. Sí. Pero básicamente eso fue lo que pasó. Y bueno, y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo tomaron ustedes la decisión? La mía es muy parecida, digamos que la historia es muy parecida a la tuya. Esas son unas de las cosas similares que tenemos nosotras. Yo conocí a mi esposo en el 2014, estudiando, estábamos haciendo una especialización juntos, lo conocí, y nos casamos en el 2016, en noviembre del 2016. Entonces, digamos, fue rápido. Cuando decidimos, bueno, él siempre me dijo desde el principio, él fue el que me dijo a mí, o sea, como que yo quiero tener hijos en el futuro, y yo fui como,
Ok, al contrario de Vani, en eso sí somos diferentes. Yo nunca nunca tuve el sueño de ser mamá. Nunca fue algo como que yo tenía en mi checklist, no estaba. Pero cuando yo conocí a mi esposo, que me sentí tan segura con él que yo dije, pues a este hombre sí le puedo dar un hijo. Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, o sea, no voy a descartar tener un hijo contigo, o sea, no es algo que esté en mis planes, pero esperemos a ver cómo nos va. Entonces yo le dije como que no estoy cerrada a la idea, pero dame mi tiempo. Entonces, bueno, él aceptó, digamos, darme mi tiempo, no sé qué, y pues empezamos la relación y bueno, después nos casamos, bla, bla, bla. Después migramos a Australia y él decía que cuando fuéramos residentes, pues ya era hora. Entonces, bueno, yo como que cuando llegó ese momento, incluso antes de llegar a ese momento, él empezó como a presionarme, porque él tiene 2 años más que yo tengo 37 años, pero pues a él sí como que él sentía la presión de la edad, y yo decía, pero pues, ¿qué te presionas? Yo soy la que me tengo que presionar. Los hombres pueden ser papás hasta los 70, hasta los 70 años, yo no, o sea, sí, take it easy. Nosotros no. El caso fue que me pasó igual, o sea, yo también estaba estudiando el CPA, y yo necesitaba full concentración en eso porque pues el trabajo y aparte del CPA pues no, o sea, no podía tener mi cabeza en otra cosa, y aparte que yo tenía mucho miedo de ser mamá, o sea, no era algo como que ay sí anhelo, no, tuve que trabajar eso. Entonces cuando él me dijo, me volvió a presionar, yo fui como ay ven, espera, hagamos un trato, déjame terminar mi CPA y te prometo que cuando yo termine mi CPA nos ponemos a aquello. Le dije, déjame terminar esto, y cuando ya, entonces listo, un compromiso que yo hice con él. Cuando yo le hice ese compromiso, que eso fue en el 2021, después de pandemia, dije, bueno, me tocó hacer un trabajo interno, porque si no le va a poder cumplir a este hombre. Entonces, bueno, tuve que ir a terapia y sanar ese aspecto, ¿verdad? Y en octubre del 2023 dije, listo, ahora sí, unos meses antes fui al médico, no sé qué, me hicieron mis chequeos. Y en octubre del 2023 empezamos con la tarea. A diferencia de Vani, a mí no me agarró por sorpresa. Yo estaba esperando ese momento porque duramos, para mi concepto, mucho tiempo. Duramos 6 meses esperando que se diera. Fue bastante difícil para mí porque yo pensé, en mi ignorancia, pensé que eso era inmediato. O sea, yo ya tenía controlado mi ciclo, yo pensé que en el momento en que yo estuviera ovulando e hiciéramos lo que teníamos que hacer, eso iba a quedar de una, y resulta que no. Entonces eso es una invitación también a las mujeres que están intentando ser madres, que tengan paciencia, porque eso no es así. A algunas les pasa rápido, pero a otras no. Exacto. Entonces yo, a pesar de que era súper saludable, hacía ejercicio, bueno, todo, no se me dio en los momentos que yo esperaba. Tuve que trabajar mucho esa ansiedad de querer que fuera ya, porque soy una persona que quiere todo ya. Me tocó trabajar en eso. Entonces, bueno, al pasar de 6 meses, igual que tú, me enteré en abril, me enteré los primeros días de abril, que mi bebé había sido concebida en marzo, ¿sí? En el ciclo de marzo. Al mismo tiempo. En el ciclo de marzo, y nosotros, o sea, a nosotros nos tomó por sorpresa porque cuando necesitaba, pues cuando debía llegar mi periodo, después de mi periodo dura 26 días, entonces a los 26 días no llegó. Esperábamos 27, 28, 29, y era como una cosa, o sea, ya era una cosa que Diego me preguntaba, ¿ya te llegó? ¿Ya te llegó? ¿Ya te llegó? Y cuando no me llegó, en ese momento, fue como, ¡ah! puede ser, o sea, puede que por fin llegó. Entonces, bueno, esperamos bastantes días, porque estábamos por allá lejos en un camping, y después de que volvimos del camping, compramos una prueba de embarazo, y por fin salió positiva después de 6 meses de intentar, porque eso es lo más triste, que cuando, o sea, tú tienes solo un momento, o sea, son 7 días donde puedes intentar, y ya, o sea, después de esos 7 días, bye, se fue el mes. Entonces es súper duro ese trabajo de quedar en embarazo, pero bueno, después de que lo logramos, pues ya fue como, por fin logramos ese momento tan esperado. Sí, qué interesante, porque ahí lo que decía anteriormente, el contraste entre nuestras historias, pero a la vez como esos puntos en común que tenemos, pero ese contraste, yo soñaba con ser mamá, pero a la vez, o sea, como que ha pospuesto tanto el tema, y a la vez
había dicho, bueno, planeémoslo para tal fecha, pero yo, la más descuidada de este mundo, planeémoslo para allá, pero bueno, se dio, y se dio rapidísimo, Sí, se dio ay, así, qué bueno. sin pensarlo tanto, pero también es eso, es ese llamado también a las mujeres que están en este proceso, que de pronto sepan que a cada una se le dan las cosas de manera diferente en su momento, que sí es importante planear, pero que también es importante dejar que las cosas fluyan, Sí. que las cosas se den. No es fácil. Exacto. No es fácil porque, o sea, y depende de cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona súper controladora, yo pienso que, o sea, imagínate lo que pensaba yo. Ay, no, ya, o sea, yo decidimos en octubre, en noviembre ya estoy embarazada. O sea, yo pensaba Sí. esas bobadas, o sea, como que no siempre las cosas van a ser así. O sea, no siempre las cosas van a ser como tú las planeas. Exacto. ¿Sí? Que planear es súper importante, Sí, es claro. superimportante. Pero también es importante la flexibilidad. Exacto, dale o sea, un Ajá. poquitico de ser un poquito estrechos porque Y también por uno mismo. por uno mismo. Por Eso uno fue lo mismo más duro. sobre todo. Porque yo pensé, bueno, y lo otro es eso que lo que pensamos mucho las mujeres, que tengo malo, que hay mal en mí. ¿Será que no estoy produciendo los suficientes óvulos? ¿Por qué esperé tanto? Ay, ¿será que ahora? O sea, empieza la culpa, ¿no? Ay, y también Sí. pensé algo muy terrible, y fue que Diosito me iba a castigar por yo no haber deseado ser madre nunca. Entonces sentí que era un castigo para mí. Sí. Empieza la culpa, que ya, o sea, la culpa es parte de la maternidad. Un tema que seguramente vamos a ampliar. Vamos a ampliar mucho en este Porque podcast. en eso nos vamos a identificar. Yo sé que Porque es el las día a mamás día. que nos están escuchando, porque de verdad a veces nos echamos unas culpas tan innecesarias, pero que a veces salen de nuestro control, Sí. que nos toca aprender a manejar, sí. Y por eso, bueno, justamente este espacio también, para que cuando las otras mamás que están allá nos escuchen, nos quieran escribir, seguro les vamos a responder a todas, quieran hablar con nosotras, aquí estamos, seguro. Porque de verdad como mamás compartimos demasiadas cosas en común, ¿no? Muchas cosas, o sea, empezando por cuando uno queda en embarazo, como ese miedo de, ¿será que voy a aumentar mucho de peso? ¿Será que después no voy a poder volver a mi peso ideal? ¿Será que voy a ser capaz de volver a tomar mi rutina de ejercicio si tenía una rutina de ejercicio? ¿Será que voy a poder, o sea, todas esas preguntas que uno tiene todo el tiempo, está ahí. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo practicaba ejercicio antes de tener a Sammy y ha sido muy difícil volver, o sea, ya Sammy tiene 18 meses y todavía no he podido. Digamos que sí, Marcela de pronto no ha sido disciplinada, sí, es verdad, pero es que me siento cansada. Claro. Me siento muy cansada, muchas cosas que hay que hacer en el día, que sí hay que prepararla al otro día para el childcare, que sí hay que organizar el almuerzo, que sí, o sea, son tantas tareas que toca hacer, cosas que yo también tengo que hacer personales, que no me dan, o sea, como que me siento tan cansada que en las mañanas digo, "Ay, mañana empiezo. Mañana Y mañana de pronto puede sí, ser lo y otro. mañana tampoco, o sea, porque Sí, es que, no. o sea, Es que hacemos demasiado. hacemos muchas cosas. Puede que de pronto algunas mamás dirán, ay, pero es que se complican demasiado la vida, sí, porque también puede pasar, y sí, pero me gusta. O sea, me gusta lo que hago con mi hija, y eso sí no lo quiero cambiar. Debo acomodarme de otras maneras a volver a retomar mi vida, o en algún momento pasará que lo pueda hacer. O sea, pero en este momento pues no se me ha dado, pero ese miedo está. O sea, y esa medio culpa está ahí, como que, ay, Marcela, no has vuelto con tu rutina, Mientras tanto, uno se da como esos pañitos de agua tibia y dice, bueno, o digamos cuando yo le cuento a Ani me dice, Marce, está regia, no sé qué, miras a mí. O sea, miras a mí, y eso es lo que me ayuda a mí, o sea, como que, bueno, yo miro a mi hija, ella está perfecta, hago todo lo que me gusta hacerle a ella, su comida favorita, sus cosas, y digo, bueno, sí, está bien. Exacto. No pasa nada. Es que ese es el otro tema, vamos a hablar aquí en este podcast, que vamos a reflexionar, y es esas expectativas que uno también tiene, porque a veces uno está comparándose aquí con la mamá perfecta de Instagram, o con los estándares que a uno le plantean. Entonces, estándares de todo tipo, ¿no? Mantener la casa supremamente organizada, tu vida organizada, tu cuerpo perfecto, tu hija perfecto, tu esposo, todo, cuando la realidad es algo completamente diferente. Y es ahí un poco donde este tipo de espacios de verdad que necesitan ser como promovidos, y es ¿cuál es la maternidad real? Exacto. ¿Cómo somos nosotras como mamás reales, como mujeres reales?
no existe, o sea, existe allá en los medios esas mujeres que tienen un bebé y a las 2 semanas están saliendo a mostrar su estómago, pero eso es una en un millón y ellas porque trabajan con su imagen, pero las mortales como nosotras estamos en pro de nuestras bebés, en pro de que ellas estén bien, de darles una buena niñez, ¿sí? De darles más que cosas y materiales, es de darles una buena niñez, y lo que tú dices es cierto. Verlas a ellas la respuesta a todo lo que uno hace, y es lo que nos debe hacer sentir orgullosos a nosotros, porque realmente no podemos llenar todas esas expectativas que de pronto a veces uno mismo se pone y se presiona de una manera increíble, pero sí podemos intentar y hacer todo lo posible por darle lo mejor a nuestras niñas. Entonces esa debe ser la respuesta siempre. Tus hijos están bien alimentados, están felices, son niños a los que no se les hace actividades para que se estén desarrollando de acuerdo con su edad y demás, más allá del resto de cosas que de pronto uno, si son presiones que le llegan a uno, presiones sociales que uno quiere hacerlo todo al tiempo, pero es como no da la vida. Respiremos. ¿Qué podemos hacer y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad ahorita? Exacto. Yo pienso que, digamos, en nuestro caso, nuestra prioridad número 1, nuestras hijas, y también, obviamente, pues, la vida en pareja, ¿no? Porque, pues, ahí tenemos a nuestros amados esposos, entonces es como también hacernos cargo de esa parte, y le sumamos una más, ¿no? Ahora nosotras le sumamos el podcast. El podcast. Pero nos encanta porque estamos transmitiendo eso que nosotros estamos viviendo, o sea, como lo que hablamos, o sea, como a esa mamá amiga, como que mira, acá estamos viviendo lo mismo, no te preocupes, we got you back, o sea, como que estamos ahí para apoyarte, y eso nos llena a nosotros también, como de amor hacia el otro. Exacto. Estamos haciendo como un abrebocas de los diferentes temas a los que vamos a ondear en los otros capítulos, como esos cambios que uno tiene como mamá, la vida en pareja, los miedos, los tabúes. Un tabú es la maternidad es lo más duro que hay, un tabú es la maternidad es perfecta. Entonces uno no puede ver como la maternidad como lo blanco y lo negro, sino siempre habrán matices, y de esos matices todo eso es lo que nosotros vamos a hablar acá, ¿no? Sí. No hay que irse para un lado para el otro, sino de verdad cuál es la realidad desde lo que nos ha pasado a nosotros, desde nuestras vivencias, y pues seguramente si tenemos alguna invitada o lo que le pasan también a nuestras amigas mamás, y buscando siempre ser empáticas como con esas mamás que nos están escuchando también, porque como lo decimos en la introducción, aquí abrazamos todas las formas de maternidad, y realmente nos damos cuenta de lo diferentes que somos nosotras como mamás, pero también lo importante que es abrazarnos y entender esos puntos diferentes, y también esos puntos de encuentro que sí tenemos, que siempre vamos a tener, exacto, porque uno dice, no te compares con la otra mamá, no te compares con los hijos de las otras mamás, pero, o sea, lo que queremos acá es como que se escuchen nuestras vivencias, no para comparar, sino para decir, o sea, como que, ay, esta persona la vive de manera diferente, pero al final llegamos al mismo lugar. O sea, como que es para eso, como para, acá estamos todas, nos abrazamos, nos compartimos nuestras experiencias, pero no nos comparamos, simplemente nos abrazamos. Bueno, Marce, hemos llegado al final de este primer episodio, y ya para concluir, contémosle a las mamás y a las personas que nos están escuchando, ¿qué pueden esperar de este podcast en general? En general, bueno, yo pienso que nuestras experiencias, desde digamos, contando lo que nos pasó, nuestros errores, lo que no recomendamos, o sea, lo que no queremos que otra persona viva, pero muy real, o sea, muy real, muy transparente, sin maquillaje, porque somos sin así, sin filtro. Nuestras experiencias, las experiencias que hemos compartido juntas, desde una mirada empática, amable, y de una mamá para otra mamá. De este podcast también pueden esperar tips, porque la idea también es como en cada episodio que vamos a estar mostrando, dependiendo de la temática, también vamos a dar como tips que nos han servido. Errores que no quisiéramos que volvieran que repitieran, o cosas que nos han servido en aspectos específicos, porque digamos que nuestras hijas, aunque en algunas cosas son parecidas, en otras cosas completamente son completamente los miedos que hemos tenido que atravesar, porque han sido muchos, todos los miedos que hemos atravesado,
y hemos como superado, ¿no? Sí. Entonces eso es importante también, eso también lo van a ver en nuestro podcast. Sí, en general todos los aprendizajes y demás, pero sobre todo lo más importante es un espacio de acompañamiento a las mamás, como ya lo hemos dicho, donde se sienta que acá no hay perfección, que acá no está hablando la mamá modelo, pero al contrario, hay mucha honestidad, pero que sí son temas, pues digamos que relevantes, actuales, y pues que ojalá de verdad sea un espacio de valor para cada una de esas mamás que nos escuchan. Así es. Bueno, a todas las mamás y a todas las personas, muchas gracias por vernos y por escucharnos. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Y comparte este capítulo con una mamá que necesite escucharlo. Y cuéntanos en comentarios cómo tomaste la decisión de ser mamá.